Bienvenido a este su espacio de sexto de primaria con su maestro Gregory Collado. Y hoy en el día número 4 del cuadernillo número 3, en la segunda semana, vamos a ir a la actividad número 7 para explicar y vas a poner el tema en tu cuaderno, la fecha. Recuerda siempre poner la fecha y el tema de la actividad y tu nombre. Actividad 7. Una parte de cada 100. En esta actividad te aproximará a la idea del porcentaje, a la forma de calcularlo. Partirás de la actividad 2, que está en la página número 15, con los datos de la cantidad de trabajadores de cada oficio. Si nos ubicamos, por ejemplo, en la actividad 2, está en la página 15 para que puedan entender. Vamos a buscarlo. Perdón, en la página 15 no. Está en la página 13. Te vas a ir a la página 13, donde está la actividad 2. Los gráficos dan información. Ese gráfico lo va a utilizar para poder completar la tarea que está en la actividad 7. Entonces, ya conociendo que cuál es el gráfico que vas a utilizar, entonces tarea 1 dice, ¿qué es el porcentaje? Aquí hay una definición del porcentaje. Que ha escuchado hablar de porcentaje es cuando, por ejemplo, se dice un 5% de descuento en la juguetería, o cuando se dice 58% de los adolescentes prefieren la lectura a la matemática. Esos son ejemplos. Entonces dice acá, te invitamos a practicar el uso del porcentaje usando la tabla que completaste en la tarea 2 de la actividad 2. Te invitamos a practicar el uso del porcentaje usando la tabla que está en la página 13, vuelvo y repito, con la cantidad de trabajadores por oficio. Copia los datos en la tabla que está aquí debajo. Los datos que pusiste en la página 13, vas a ponerlo acá, ahí. Y entonces dice, en esta tabla hay un total de 100 trabajadores. El porcentaje representa cuántos trabajadores de un oficio hay por cada 100 trabajadores. Por ejemplo, los 15 plomeros representan el 15% de los 100 trabajadores. Para decir que un número expresa un porcentaje, se agrega el signo, ese signo del porcentaje que está ahí. Entonces el 15% se lee 15%. Es decir, 15 de cada 100. Entonces, tarea 1. ¿Qué es lo que va a hacer ahora en la tarea 1 de la página 17? Dice, completa la siguiente tabla con los porcentajes de trabajadores de cada oficio. Tiene la parte de la tabla, esto es para hacerlo acá en el cuadernillo, no tiene que hacerlo en el cuaderno hasta ahora, eso va en el cuadernillo, la parte de arriba y la que estamos explicando ahora. Oficios, porcentajes. Vas a poner, completar la siguiente tabla con los porcentajes de trabajadores de cada oficio. Pusiste ya los números normal que obtuviste de la tabla. Ahora debes de poner el porcentaje. Entonces, ya se te dio en definición cómo se pone en porcentaje, cuál es el signo del porcentaje. Entonces, ponga atención, se puede agregar fácilmente el signo de porcentaje en esta tabla porque el total de los encuestados es 100 personas. Es más fácil de esa manera porque el total es 100. Si hubiese variado, ahí sí debemos buscar cuál sería el porciento. Entonces, ahí solamente verá entonces poner el porciento a cada uno de los números, agregarle el signo. Tarea 2. ¿Qué quiere decir el 50% de una cantidad? Si el total de los trabajadores de cada oficio son 100 trabajadores, 50 trabajadores son el 50%, o sea, la mitad. Entonces, el 50% de una cantidad representa la mitad de esa cantidad, como decíamos anteriormente. Esto es también para trabajarlo en el cuadernillo.
Dice, en otros municipios se entrevistaron 120 trabajadores de construcción y se encontró que el 50% son pintores o pintoras. ¿Cuántos trabajadores son pintoras o pintores? Escoge la respuesta que te parece correcta. Deberá de ir, el 50% recuerda, es la mitad de esa cantidad. Entonces, si son 120, ya tú vas a deducir. En otros municipios se entrevistaron 150 trabajadores de la construcción y se encontró que el 50% son albañiles. ¿Cuántos trabajadores son albañiles? Elige la respuesta que te parece correcta. Aquí tiene 80, 50, 100, 75. Recuerda que el 50% es la mitad de 150. Puede entonces encontrarlo fácilmente. Tarea 3. Escribe en tu cuaderno cómo te has dado cuenta cuáles son las respuestas correctas en las dos tablas de la tarea 2. O sea, debes de escribir en tu cuaderno cómo te diste cuenta cuáles son las respuestas correctas tanto de la entrevista de los 120 trabajadores como de la entrevista a los 150 trabajadores. Eso es lo que vas a poner en tu cuaderno. ¿Cómo tú te diste cuenta cuál es la respuesta correcta? ¿Por qué elegiste esa respuesta? Actividad 8. Anécdota de la casa en la que vivo. Este es el tema de la actividad 8. En esta actividad vas a conocer qué es una anécdota y descubrirás con tu familia cuáles son las historias que esconde tu propia casa. Entonces, tarea 1 tiene la definición de anécdota, que es una anécdota. Todos tenemos alguna anécdota que contar sobre nuestra vivienda, es decir, una historia rara, divertida, especial o sorprendente que tenga relación con la construcción de la casa en la que vivimos. Entonces aquí está subrayado que es una anécdota. Es un relato breve sobre un acontecimiento extraño, curioso, emocionante, entretenido, divertido, generalmente ocurrido a la persona que lo cuenta. Entonces, esto es primero para que lo lea, para que pueda adherir el concepto. Tarea 2, recuerdo de una anécdota. Explícale a tu familia qué significa el significado de anécdota. Entonces, ahí entonces con ello vas a compartir el significado. Tarea 3, escritura de tu anécdota. Ensaya la escritura, eso es para que haga un ensayo. Ensaya la escritura de una anécdota familiar que haya sucedido en la casa que vive. Tú vas a realizar una anécdota que haya ocurrido en tu hogar. Entonces, ahí tiene alguna pregunta como guía. Dónde sucedió, cuándo sucedió, quiénes estaban presentes, qué fue lo raro o divertido que pasó, cómo terminó la anécdota. Entonces, cuando ya tengas con esta guía de preguntas, puedes hacer tu anécdota, te puedes guiar por ahí. Entonces, ahí sí, con el título, el tema, deberás hacerlo en tu cuaderno. Lee la anécdota que escribiste, imagina que no conoce la historia y piensa si está completa para su comprensión. Esto es para que pueda ver si le faltó algo. Ajusta lo que sea necesario. No olvide cuidar la ortografía. Cuando esté conforme, copia la anécdota en tu cuaderno. Primero siempre se hace un borrón y luego se pasa a la hoja que vas a plasmarla. Entonces, dice acá para anotar en la planilla de seguimiento, dando a indicar que ya hemos finalizado por el día de hoy esta clase. Así que muchas gracias y hasta la próxima. Recuerda ahí a la planilla de seguimiento, anotar la fecha, el tiempo que te tomó hacer las asignaciones o tareas y también poner las demás observaciones. Muchas gracias.